El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Cuando venga el Paráclito que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y ustedes también darán testimonio, pues desde el principio han estado conmigo. Les he hablado de estas cosas para que su fe no tropiece. Los expulsarán de las sinagogas y hasta llegará un tiempo cuando el que les dé muerte creerá dar culto a Dios. Esto lo harán porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de estas cosas para que cuando llegue la hora de su cumplimiento, recuerden que ya se lo había predicho yo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuevamente en el Evangelio de hoy escuchamos la promesa de Jesús. Cuando venga el Paráclito que yo les enviaré desde mi Padre, el Espíritu de verdad que mi Padre les enviará en mi nombre, Él dará testimonio de mí y también ustedes serán mis testigos. Pues ustedes han estado conmigo desde el principio. El tiempo de la iglesia, el tiempo que transcurre desde la ascensión del Señor hasta su venida gloriosa, es el tiempo del Espíritu Santo. Es el tiempo en que la iglesia, alma, cuerpo del Espíritu de alguna manera, el Espíritu anima el cuerpo de la iglesia. Es el tiempo en que el Espíritu orienta el caminar de la iglesia. Pablo, Silas, Timoteo y Lucas fueron a Macedonia por indicaciones del Espíritu. Van recorriendo las diversas ciudades de esa región hasta llegar a la capital, la ciudad principal de los macedonios, hasta Filipos, donde había reinado Alejandro Magno y de donde había surgido él como gran conquistador, una de las principales colonias romanas. Es el Espíritu el que los llevó allí. Tal vez no había sinagoga. Tal vez los judíos que habitaban en Filipos se reunían junto al río para hacer sus oraciones los sábados. Enterados los misioneros, van al río. No predican, no hablan en público como muchas veces lo habían hecho en las sinagogas. Conversan, dialogan, platican con las mujeres allí reunidas para hacer su oración. Dar testimonio del Evangelio no siempre es predicar, no siempre es dar
impartir clases de catecismo, dar pláticas a los que van a casarse o a las que van a cumplir 15 años o a los que van a bautizar a sus hijos. Dar testimonio de Jesús se realiza también a través de esa conversación familiar, cercana, de esa plática cotidiana que podemos tener siempre con una multitud de personas. ¿Cuántas veces el apostolado que más ha llegado a los corazones han sido precisamente esas pláticas informales que no estuvieron precedidas por una cita para una entrevista para tratar un problema particular, sino esa plática que surgió espontánea y natural, en la que surgen inquietudes, en la que surgen preguntas, en la que vamos tratando de buscar respuestas, en la que escuchamos y hablamos y admiramos lo que el otro dice, pero el otro también se admira de lo que nosotros decimos. Pablo y los demás misioneros conversan, no se reducen a predicar, conversan. En su carta a Timoteo, Pablo le dirá: anuncia el evangelio oportuna e inoportunamente. No desaprovechar ninguna situación para anunciar esa buena noticia que llevamos en el corazón. No desaprovechar el diálogo familiar, la conversación con los amigos, el saludo. A veces pequeñas frases. Dios te bendiga. Bendiciones. Que Dios esté contigo. Que Dios te siga bendiciendo. Ánimo. Dios te cuide, pero cuídate tú también. ¿Cuántas veces esas cosas son las que llegan al corazón y son las que nos ayudan a preparar los corazones para recibir el don de la fe? Pero si bien es cierto que la acción misionera está dirigida por el Espíritu, también es cierto que es el Espíritu quien suscita la fe. La fe no es una respuesta meramente humana. La fe es una respuesta que el Espíritu Santo nos hace posible. Entre aquellas mujeres que estaban en el río conversando con Saulo, con Pablo y los demás misioneros, había una mujer, una comerciante en púrpuras, llamada Lidia. Ella buscaba, ella adoraba al verdadero Dios. Ella no se quería dejar entrampar por falsos ídolos. Ella no se quería dejar manipular por falsas ideas de Dios. Ella, aún a oscuras, buscaba el rostro del Dios verdadero. Ya ese Dios verdadero era al que ella adoraba en su corazón. Dios busca quien lo adore en espíritu y en verdad. Y nos dice Lucas, testigo de esos hechos, misionero junto con Pablo, Dios tocó el corazón de Lidia. Dios tocó ese corazón. Y Lidia creyó. Y Lidia se convirtió. Y Lidia se bautizó junto con toda su familia.
no solo fue ella, fueron también todos los que integraban esa familia, ancianos y niños, adolescentes y jóvenes, hombres y mujeres. Una familia que se convierte, pero una familia que al mismo tiempo que se convierte, se siente responsable de la obra de la evangelización. El sábado pasado les decía que Pablo no solo anuncia el evangelio a todos, sino que al igual que Jesús, va seleccionando a algunos, a los que invita a que se le asocien, a que colaboren con él en su tarea misionera, para luego ponerlos al frente de las comunidades. Hablábamos de Silas, de Timoteo, de Lucas. Hoy nos encontramos con esta mujer. No solo acepta el evangelio, se siente responsable del evangelio. Ella sabe que Pablo, Silas, Timoteo y Lucas son advenedizos, son extranjeros, no tienen un lugar donde hospedarse. Y ella les hace un ruego con toda humildad. Si de verdad ustedes creen que mi fe es sincera, vengan a hospedarse en mi casa. Mi casa es su casa. El que a ustedes recibe, a mí me recibe. El que les dé a ustedes, aunque sea un vaso de agua, porque son discípulos míos, recibirá una recompensa grande. El verdadero cristiano no solo recibe, el verdadero cristiano da. El verdadero cristiano no solo cree, el verdadero cristiano coopera en la obra de la evangelización. Si de veras piensan que mi fe es sincera, vengan a hospedarse en mi casa. Y Lucas dice, y así fue como ella nos obligó a hospedarnos en su casa. Se sintieron obligados por la fe, obligados por la generosidad, obligados por un ofrecimiento al que no podían decir no, al que no podían rechazar. Se sintieron obligados. El Espíritu Santo que actúa en el misionero y en el misionado. El Espíritu Santo que actúa en el que habla y en el que escucha, en el que predica y en el que cree. El Espíritu Santo que nos transforma no solo en creyentes, sino en evangelizadores, haciendo lo que está en nuestras manos hacer. A lo mejor ofrecer un vaso de agua, a lo mejor ofrecer hospedaje. ¿Cuántas personas buenas hay? Hace pocos días les pedí a rezar por un amigo de Mulegé, un hombre anciano, Donald Johnson. Y les decía, todas las veces que he ido a Mulegé, todas las veces que he tenido que hacer parada en Mulegé para continuar después mi viaje, siempre hay un cuarto para mí, siempre hay un cuarto para quien me acompañe.
siempre hay una mesa servida, siempre hay una sonrisa, siempre hay una conversación amable e interesante. Siempre hay una sonrisa, una amistad. Y como pasa ahí, pasa en otros lugares. También en Loreto, con la señora Gloria Davis. También en San José del Cabo. También en Cabo San Lucas. También en Rosalía. También en tantas partes. Hay personas que se alegran de poder hacer algo por el Evangelio. Qué hermoso es encontrar cristianos así. Cristianos que no solo quieren recibir, cristianos que quieren aportar. Cristianos que no solo se conforman con decir gracias, sino que convierten su gratitud en un gesto, en una oferta, en un ofrecimiento que no podemos rechazar, que no pedimos, pero que de veras esperaríamos de verdaderos creyentes. Cuando venga el Paráclito, que yo les enviaré, el Espíritu Santo que el Padre les enviará en mi nombre, Él dará testimonio de mí y también ustedes serán mis testigos. El Espíritu Santo da testimonio de Jesús. El Espíritu Santo no da testimonio de sí mismo. El Espíritu Santo da testimonio de Jesús. El Espíritu Santo glorifica al Padre y a Jesús. El Espíritu Santo viene a dar testimonio de Jesús. Pero viene también para convertirnos a nosotros en testigos de Jesús. No solo en discípulos, sino en testigos. Y ustedes también serán mis testigos. El Espíritu Santo es el que nos impulsa a dar testimonio con nuestras palabras, con nuestros gestos, con nuestra hospitalidad, con nuestra generosidad, con nuestra ayuda, para que el Evangelio siga difundiéndose, para que el trabajo misionero siga teniendo oportunidades de crecer y de hacer llegar la buena nueva hasta los últimos confines de la tierra. Ustedes también serán mis testigos, porque ustedes han estado conmigo desde el principio. Esa frase, hermanos y hermanas, me encanta. Varias veces me ha tocado escucharla en misas de confirmaciones. Yo sé que cuando Jesús la pronunció ante aquellos 12 que compartían la cena con él, Jesús se refiere a que han estado con él desde que él comenzó su ministerio, desde el bautismo de Juan hasta la fecha. Pero cuando nosotros oímos esa palabra para nosotros adquiere un sentido nuevo. Hemos estado con Jesús desde el principio de nuestra vida, desde que éramos pequeños, desde que estábamos en la cuna, cuando éramos infantes y solo balbuceábamos porque éramos incapaces de pronunciar una sola palabra, cuando todavía no sabíamos decir ni papá ni mamá, cuando nos bautizaron, cuando nos pusieron en las manos de Dios. Desde el principio has estado conmigo.
No soy un converso. No soy alguien que haya venido de otra religión y que a los 30, a los 40, a los 50 me haya encontrado con el Señor. No. Tampoco soy alguien que haya nacido en otra cultura. Soy alguien que nací en una familia cristiana. Soy alguien que junto con mis primeros pasos y mis primeras palabras, aprendí también mis primeras oraciones. Soy alguien que desde niño me llevaban al templo y a veces era un problema. A veces me ponía a llorar, a berrear como niño chiquito, porque era niño chiquito. Y a lo mejor el padre se desesperaba. Dejen que los niños se acerquen a mí. Ustedes han estado conmigo desde el principio. Y yo me alegro tanto de eso. Bautizado desde pequeño, ingresado al seminario a los 11 años, ordenado sacerdote a los 24, obispo a los 44. Siento esa palabra de Jesús como una palabra que me obliga a dar testimonio. También ustedes serán mis testigos, porque tú has estado conmigo desde el principio, porque yo he estado contigo desde el principio. Y dar testimonio, Jesús nos advierte que no es cosa fácil. Dar testimonio es difícil. El mundo opone resistencia. Las ideologías mundanas oponen resistencia. Los expulsarán de las sinagogas. Llegará un momento en que el que los mate pensará que está dándole gloria a Dios. Les advierto todo esto antes de que suceda, para que cuando suceda no se asusten. Se los había dicho. Pienso en tantas cosas. Pienso en los cristianos que viven en países que se rigen por leyes musulmanas. Pienso en los cristianos martirizados por el califato. Pienso en los que fueron quemados vivos, en los que fueron decapitados, en los niños y niñas que fueron crucificados, en los que fueron expulsados de sus países. Y quienes lo hicieron creían estar honrando a Alá, el verdadero Dios. Pienso en los cristianos perseguidos cuando recién se separó la iglesia reformada de la católica. A veces se insiste en la Inquisición y los hombres y mujeres que los católicos mataron. Pero fue más sangrienta la persecución anglicana contra los católicos, la persecución alemana contra los católicos, que la persecución católica española contra los judíos y musulmanes y contra los reformados. Los expulsarán de las sinagogas. No habrá lugar para ustedes. Serán incómodos. Los matarán. Benedicto XVI acaba de publicar una entrevista que se hizo a base de muchas conversaciones con un periodista amigo de él. Y allí habla de ese nuevo credo laicista que se está elaborando. Ese credo que se tiene que aceptar bajo riesgo de que seamos expulsados del mundo. Que no haya lugar para nosotros en el mundo. Calla la fe. Oculta la fe. No hay lugar para la fe.
Ese nuevo credo que incluye cosas que hace 70 años no se pensaban. El derecho al aborto, el derecho a la eutanasia, matrimonios entre homosexuales. Ese nuevo credo laicista que se nos quiere imponer como el único dogma, como la única verdad. Y si no la aceptas, no hay lugar para ti. Que no les extrañe. Se los anuncié para que cuando suceda, recuerden que ya se los había dicho. Pues hermanos y hermanas, así como Lidia recibió a los misioneros en su casa, así también hemos oído hoy un salmo bellísimo, el Salmo responsorial. El Señor es amigo de su pueblo. Sus fieles se alegran con su triunfo y el Señor inunda de regocijo sus hogares. Que el Señor inunde de regocijo sus hogares. Que el Señor sienta que hay hospedaje para Él en sus casas y en sus corazones. Y que el Señor pueda hacer brotar la alegría del Evangelio en medio de estas circunstancias difíciles y que reine la alegría fundada en la fe y en la esperanza. Que Cristo el Señor, que hoy a través del internet visita nuestros hogares, los inunde de alegría. Preparamos el altar.